Buenas noches, mi nombre es Isaías Maroto. Actualmente me encuentro estudiando en el Instituto Tecnológico Rumiñahui. Estamos estudiando la materia de estadística aplicada. Justamente en esta noche tenemos una tarea que cumplir, la cual la vamos a realizar con la compañera Jennifer Bernal. Entonces, en esta noche eh, tengo a bien presentar a un amigo que nos va a ayudar a comprender más los temas que estamos ahorita estudiando, que son obtención de datos estadísticos, análisis de medidas, de tendencia. En esta experiencia espero que nosotros, todos los que vamos a escuchar, pues vamos a tener esta experiencia de poder captar más y tener una idea más clara de lo que se trata en temas estadísticos, en análisis que nos va a explicar aquí la persona que en esta noche está invitada, a la cual pido que por favor se presente. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Verde Soto, soy de profesión economista. Adicionalmente a eso he realizado un máster en España con especialización en econometría y actualmente trabajo para la Superintendencia de Bancos en el área de banca Yo pública. tengo unas preguntas que, yo deseo hacerle y voy a continuar, ¿ya? Por supuesto. A ver, aquí tengo una pregunta. ¿Por qué piensa usted que la estadística es importante en la administración y en la vida cotidiana? Por varias razones. La estadística le da criterios técnicos, numéricos de la situación de una empresa. Nosotros podemos, o por ejemplo, si es una empresa de producción de zapatos, por ejemplo, podemos hacer procesos para mejorar la calidad del zapato. Pero ese proceso no, que puede ser, no sé, mejorar el cuero o mejorar los insumos para la creación de estos bienes. Pero ¿cómo se puede observar que realmente ese mejoramiento de los insumos tiene un impacto positivo en nuestras ventas? Es a través de los datos estadísticos. Es observar que a partir de ese mejoramiento de la calidad del producto, aumentaron nuestras ventas, se incrementaron nuestras ventas, aumentó también nuestro mercado. Esos datos se dan a través de las ventas diarias, ¿no? Ese es uno de los ejemplos que les podría decir a ustedes como administradores de empresas. ¿Ustedes como entidad realizan encuestas para saber la satisfacción de los clientes? Permanentemente se están haciendo, la Superintendencia de Bancos tiene divisiones por tipo de banco, que es son bancos públicos, bancos privados, y hay un área específica que es satisfacción al cliente, es decir, cómo están siendo tratados cada uno de los depositantes en todos los sentidos, en atención al cliente, si están debitándose adecuadamente las deudas que los depositantes tienen con los bancos, etcétera. O sea, la medición de satisfacción es permanente. Me parecería interesante también que se sepa cuáles son los instrumentos estadísticos que se usan. Bueno, es una técnica de conteo de cuántas personas creen que el servicio es satisfactorio, y este conteo, que es permanente y de manera diaria, se traduce en ¿qué? En un promedio. Entonces, una de las variables sí, puede ser la variable, una de las variables importantes es la media, ¿no? La media, la moda, la mediana y la desviación estándar. Adicionalmente a eso, también les podría mencionar que dentro de banca pública y privada también se realizan modelos matemáticos más específicos, como la pérdida esperada.
Es decir, por ejemplo, en este momento que el país está pasando por crisis económica, es conocer cuál será el monto monetario de pérdida que tendrá cada banco por el hecho de que los depositantes no pueden pagar cumplidamente sus deudas. Yo quiero dar paso a la siguiente pregunta, que tiene que ver con lo que es la satisfacción del cliente. Como usted mencionaba, hay una unidad donde que ustedes hacen el seguimiento a lo que es al servicio al cliente o a la satisfacción del cliente. En esta pregunta, ¿con qué frecuencia ustedes realizan encuestas a los clientes? A ver, en esta unidad, en esta dirección donde se mide la satisfacción al cliente, se realizan, a ver, llegan quejas de los depositantes de los bancos, o sea, gente que deposita dinero en los bancos. Llegan quejas a la superintendencia de bancos por cierto tipo de medidas que no son adecuadas. Por ejemplo, cuando hay un depósito, cuando se les debita de las cuentas un monto mayor al que ellos deben. Por ejemplo, este tipo de cosas se va midiendo a través de quejas que estos depositantes tienen con los bancos que tienen el contrato del crédito. Y esto se lo hace de manera permanente, como le he mencionado, o sea, de manera diaria. Entonces, de esa manera vamos midiendo cuál es la atención al cliente que cada banco tiene con sus depositantes. Y se va haciendo un ranking de cuál es el banco más que mejor trato da a los depositantes. Una cosa importante que vale mencionar: un banco es un negocio, es como cualquier negocio. O sea, usted cuando tiene un banco tiene que saberlo administrar en todos los sentidos. Tiene que saber administrar desde el punto de vista financiero, como les decía, saber conocer los balances contables de cada banco desde el punto de vista de los ingresos, gastos, del patrimonio y de las utilidades. Pero también tiene que saberlo administrar desde el punto de vista de los procesos, que el proceso de atención al cliente sea el adecuado. Y en este sentido, si no es adecuado, las personas que hacen uso de este servicio bancario tienen la posibilidad de quejarse ante la superintendencia de bancos, y ahí se hace un seguimiento de la calidad de servicio que cada banco está prestando. Muy interesante su respuesta. ¿Ustedes qué modalidad utilizan para la realización de sus encuestas? Exacto, las encuestas se las hace a través de vía telefónica, se las hace por internet. Hay un aplicativo que también una app que los depositantes pueden acceder de la superintendencia de bancos para ingresar información sobre la calidad del servicio que dan los bancos. La pregunta es, ¿cómo ha influenciado en la superintendencia de bancos los datos estadísticos que ustedes realizan? ¿O cómo influencia? A ver, como le mencionaba, nosotros proyectamos cuál será la pérdida de cada banco por el hecho de que dejen de pagar los depositantes. O sea, y es lo mismo para todos los negocios. El hecho de que haya una crisis tan fuerte, con una caída de la producción tan profunda, lo que buscamos es proyectar a través de la producción, es decir, de la variable PIB, que es el Producto Interno Bruto. Entiéndase que el Producto Interno Bruto es lo que produce un país en un año en varios sectores económicos, como el agrícola, el comercial, el sector externo, como las exportaciones e importaciones. Es ver cómo esos factores productivos están haciendo, y también otra variable como es el desempleo o el precio del petróleo, ver cómo esas variables influyen para que para que las personas dejen de pagar sus deudas. Entonces, en ese sentido, nosotros buscamos captar esas variables y traducirlas a un modelo que permita pronosticar cuáles serán las pérdidas a futuro. Ahora, también eso se puede aplicar a otro tipo de negocios.
el hecho mismo que tenga una caída tan profunda en la producción puede influir a la disminución de las ventas de cualquier otro negocio, sea productivo o agrícola inclusive, o comercial, de servicios, de todo tipo de servicios, etcétera. Entonces, en ese sentido, les sirve mucho las estadísticas para saber cuál va a ser la caída de sus utilidades y buscar otras fuentes de financiamiento para las empresas. Créditos que ayuden para soportar la caída de las ventas, etcétera. Entonces, en ese sentido, les sirve mucho los instrumentos estadísticos, ¿no? Bueno, sí, es muy, muy interesante realmente la aportación que usted nos está dando y, o sea, es de gran ayuda para nosotros, o sea, poder lograr entender, porque como administradores, lógicamente que la parte de datos estadísticos influye bastante y nosotros estamos aprendiendo lo que realmente es muy importante, ¿no? La toma de decisiones, en este caso, digamos, que se deben realizar a futuro, digamos, con todo lo que aporta toda la estadística que nosotros podamos obtener. Una pregunta que es muy importante, que anteriormente estábamos hablando de lo que es los clientes. Ustedes como institución, ¿qué acciones toman o utilizan para mejorar, digamos, la satisfacción de los clientes? A ver, por ejemplo, si existen si hay muchos números de quejas en servicios en atención al cliente, en aspectos como el tiempo que se demoran en dar un crédito, o puede ser el débito excesivo por deudas. Esos aspectos se van canalizando, todos esos datos se van canalizando, son datos estadísticos que se van estructurando y organizando, y se hace se hacen observaciones que se le manda a la institución, al banco, y el banco tiene que tomar medidas para mejorar esos niveles o esos datos bajos en calificación de atención al cliente. Tienen que ser mejorados. Una pregunta, sí, brevemente, sí. Usted como profesional y en su experiencia que ha tenido, ¿nos podría, ya para despedirnos, con un consejo o algo para nosotros como estudiantes de la carrera de administración que nos pueda dar, por favor? Varios consejos. Pero voy a tratar de hacerlo en tres claves. La primera clave es conocer, o sea, entender a profundidad y aprender cada uno, los principales conceptos de la estadística, bueno, que usted ya les mencionó. Estadística descriptiva, que es la media, la moda y la mediana, y la desviación estándar. Esos son los conceptos básicos. Entendiendo eso, se puede avanzar a otros un poco más específicos, que es tratar de buscar inferir. ¿Qué significa inferir? Captar una parte de la población que me permite entender el resto del universo. Y eso es a través de medidas específicas, como es la curva normal. Captando esos conceptos específicos de la estadística es ya buscar llevarle a la práctica. ¿Qué significa eso? Buscar bases de datos, aplicar esos conceptos que usted entendió en bases de datos. Por ejemplo, si es una empresa que da servicios de la fábrica de zapatos que yo decía, ¿no? Es de organizar de manera adecuada el número de ventas, dividido por sectores, por ejemplo, o por sucursales, saber captarles geográficamente en este sentido, ese es el sentido que yo les digo. Saber monitorear de manera adecuada a través de encuestas la satisfacción que tiene el cliente con el producto, y también ver los estados financieros.
ese monitoreo permanente debe ser aplicado en la parte primero, la parte teórica debe ser aplicada a este monitoreo permanente en la base de datos. Y bueno, esas serían dos cosas. En primer lugar, captar la parte teórica de manera muy clara. Y en segundo lugar, aplicar esos conceptos en bases de datos que puedan ser útiles para la toma de decisiones. Entonces, el tercer punto es tomar decisiones a través de la información que nos permite acceder, que podemos tener acceso en las bases de datos. Para eso tiene que haber una organización de la empresa que permita captar esos datos, ¿no? Eso es eso básicamente, esos son las tres cosas. Y bueno, y nunca dejar de interesarse por aprender más, ¿no? Muchas gracias, mi estimado Alfredo, al hacernos contar con su presencia en esta entrevista. No, gracias a ustedes por la entrevista y espero que les sea de mucha utilidad.